Esta epístola es muy preciosa. Es una epístola que han escrito, pero cantidad de libros acerca de ella. Yo quiero que ustedes sepan que del libro que más, del libro de la Biblia que más comentarios se han escrito, es de Romanos. Quiere decir que es un libro que le llama la atención a muchos estudiantes de la Biblia. Es un libro bien profundo, bien profundo. Y para que uno lo pueda entender, tiene que escarbar, tiene que meterse y compararlo con toda la Biblia. Porque Pablo fue un escritor, aunque sabemos que tenían secretarios, ¿verdad? Porque al final de Romanos el que dice que lo escribió fue Tercio. Tercio, así se llama ese hermano. ¿Se recuerdan ustedes que habían nombres así, ¿verdad? Segundo, primero, Tercio, el hermano Cuarto. O sea que es raro los nombres, pero eran hermanos de nosotros, ¿verdad? Sí. Yo siempre que hablo de un hermano que está ahí en las epístolas de Pablo, les digo que no sé, pero cada vez que menciono a ese hermano me pongo a pensar que era bien gordito, se llamaba Amplias. Entonces me lo imagino yo como muy gordito, ¿eh? Amplio. Aleluya. Bueno, ¿qué dirán algunos de los nombres de nosotros, verdad? Estamos entonces en Romanos y ¿cuántas secciones tiene Romanos? A ver, ¿cuántos se les queda? 8. Muy bien. ¿Cuántas vamos ya viendo? ¿En cuál estamos? ¿Cuál? Sí, en la 5, Gilmar. Estamos en la 5ª sección. Y qué bueno sería, ¿verdad?, que cada uno de nosotros supiera de dónde a dónde es cada sección. Eso cuesta un poquito más. Es fácil aprendernos las 8 secciones. Yo se las voy a mencionar. Y después es bueno aprendernos de qué capítulo a qué capítulo cubre. ¿Saben por qué les digo? Porque si nosotros como cristianos conocemos Romanos, wow, vamos a ser personas bien centradas en la palabra del Señor. Entonces, las secciones son la introducción, que es el Evangelio de Dios. La segunda es la condenación. La tercera es la justificación. La cuarta es la santificación. La quinta es la glorificación. Después de esa tenemos 3 más. A ver quién sabe, a ver quién se recuerda, porque esta es como segunda vez que estudiamos Romanos. Durante 40 años ya esta es la segunda vez que estudiamos Romanos. La 6ª sección, ¿cuál es? A ver quién se recuerda. No, esa es la segunda, Galo. ¿Cuál es la 6ª? A ver quién se recuerda. Selección, sí. Y ahí en la selección se nos habla de la elección y predestinación. O sea que la selección es la 6ª. ¿Y cuál es la 7ª, Iván, ya que te metiste? Transformación, very good. ¿Y la última? La conclusión, que es el reino de Dios o la iglesia local operando como el reino de Dios. Ahora fíjense qué tremendo es ese libro, porque ese libro está escrito en una forma divina. Tiene una secuencia que nos debe de impresionar. Solo fíjense lo que estamos ahorita estudiando en el capítulo 5 y versículo 12 al capítulo 8 y 29. Ahí cubrimos 3 cosas. Ahí cubrimos lo que es a ver si se recuerda. ¿Qué cubrimos ahí en ese capítulo? Del 5:12 al 8:29, ¿qué cubrimos? Cubrimos santificación y glorificación. Pero noten algo, porque yo quiero que ustedes también sean expertos. Que cuando ustedes
hablen de la palabra de Dios, ustedes sean como el hermano Carrillo. El deseo mío es reproducirme a través de todos ustedes. O sea que ya no digan cuando alguien les pregunta, espérenme, le voy a preguntar al hermano Carrillo. No, no, no. El gozo más grande de un pastor es que cuando a ustedes les pregunten, ustedes puedan contestar de la manera que el hermano Carrillo lo sabe. Porque dice que basta con que el discípulo sea como su maestro. Basta, dice. No se necesita más. Basta que el discípulo sea como su maestro. Entonces a mí me encantaría que cuando les pregunten a ustedes, ustedes contesten correctamente. Porque fíjense que Romanos nos enseña la justicia, la santidad y la gloria de Dios. Justicia, santidad y gloria de Dios. Pero noten ustedes que antes de hablarnos de la justificación, que es la justicia, porque debemos de alcanzar a ver eso, que usted tiene que saber qué es la justicia de Dios. Tiene que saber qué es la santidad de Dios. Y tiene que saber qué es la gloria de Dios. Porque esas fueron las tres cosas que el hombre perdió cuando cayó Adán. Desde el principio de la Biblia está eso. Vamos a ir a Génesis. Si me ponen Génesis 3, por favor. Vamos a ir allá al principio para que veamos cómo nos lo presenta la palabra del Señor. Vamos a leer allí en el capítulo 3 y leamos del versículo 22. Ahorita los voy a llevar al origen para que conozcamos las cosas desde el origen. Por ejemplo, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Ahora fíjense que tanto que el hombre ha investigado y estudiado y dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Y para encontrar quiénes son esos nosotros, el hombre ha estudiado y estudiado y estudiado la Biblia. Y puede ser que nunca nos den las respuestas correctas. Yo les pregunto a ustedes, cuando Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, ¿de quién está hablando? ¿Verdad? Porque esa es la pregunta que hacemos todos y que nos quedamos sin respuesta. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Si le pregunto a un niño o a una niña a ver qué me contesta, Kelly, ¿con quién crees que está diciendo Dios que es igual a uno de nosotros? ¿Verdad que cuesta, mija? Yo te entiendo que cuesta. Si nos cuesta a nosotros, ¿cómo no le va a costar a un niño? Tú, Alex, que eres aventado, ¿cómo te quitarías la pregunta? Por lo menos esquivarla. Y dijo Jehová Dios, aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿A quién le atribuimos eso? ¿De quién está diciendo él que es igual que uno de nosotros? Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Dice, ¿verdad que sí? O sea que eso es lo que ha mantenido a tantas personas en jaque.
Jaque es una palabra de ajedrez, ¿verdad? Te tiene en jaque que ya no tiene salida. Ah, sí, aquí está Dani, hoy sí vino, le tengo que preguntar a Dani. Dani, ¿tú cómo explicarías ese versículo? Fíjense que nosotros como cristianos tenemos que ejercitar nuestro espíritu y esta es la manera de ejercitar nuestro espíritu. Yo cuando me junto con mis hermanos siempre los pongo a que ejercitemos nuestro espíritu. A ver, ¿cómo nos interpretarías tú? Ya Carlos dijo la parte de él, ahora a ti. Sí. Tú sabes que hay gente que tiene prejuicios cuando uno habla de Dios como triuno, pero el problema es de que la Biblia habla de Dios como plural. Es Elohim, o sea que es el nombre plural de Dios. Entonces, si fuéramos testigos de Jehová, ¿quién crees tú que está diciendo que son? Sí. ¿Quiénes? Sí. Los testigos de Jehová dicen que ahí Dios está hablando con los ángeles. ¿Ah? ¿Y por qué dice que son ángeles? Y dicen que ahí está hablando con los ángeles. ¿Qué les parece? Eso está peor, ¿verdad? Porque decir yo no creo en ángeles, pero ahí Dios está hablando con los ángeles. Se contradicen. Porque en los escritos que yo he leído de los testigos de Jehová dice que cuando Dios dijo hagamos al hombre, está hablando con los ángeles. A ver, tú ya se te prendió el foco. ¿Ah? Y dijo Jehová Dios, sea que el hombre es como uno de nosotros. No, tienes buena explicación. Para la edad que tienes, sí, para la edad que tienes cualquiera se queda impresionado. Y este se parece a mí, ¿verdad? No, él dice, no físicamente, sino que está hablando espiritualmente. Es mi hijo espiritual. Sí, eso es lo que está diciendo Galo. Este es tu hijo espiritual porque habla igual que tú. Entonces, mira, fíjense que qué tremendo porque cuando nosotros estudiamos la Biblia, nosotros vamos a encontrar todas las respuestas, todas. ¿Por qué creen que los llevé ahí? Porque vamos a hablar hoy de Romanos y ver lo que el hombre perdió por haber desobedecido. Y dijo Jehová Dios, y qué bueno que aquí tenemos hermanos que son buenos estudiantes de la Biblia. Como dijo Dani, esto lo podemos asociar con la expresión hagamos al hombre. Entonces Dios siempre habla en plural porque Él quiere que nosotros sepamos que a la luz de toda la Biblia Él trabaja como Padre, Hijo y Espíritu. Cada vez que Él habla, Él va a decir nosotros. Nosotros, nosotros. Está identificándose con su pueblo como Padre, Hijo y Espíritu. Ese es Dios. Ese es el Dios absoluto al cual nosotros servimos. Él se identifica como Padre, Hijo y Espíritu. Si no, no lo vamos a poder explicar. Y es un Dios económico, es un Dios que se procesa y eso pues a muchos les cuesta entenderlo, que le diga a usted pues el Dios procesado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que Dios es un Dios que pasa por un proceso porque también a nosotros nos procesa. Todo lo de Dios es un proceso, todo lo de Dios se procesa, todo. Entonces, allí Dios nos descubre un secreto tremendo.
ahí nos descubre Dios que Él como Padre, como Hijo y como Espíritu sabe lo que es el bien y el mal. Él sabe lo que es el bien y el mal. ¿Ah? Sí, o sea que el hecho que Él haya puesto en el huerto del Edén 2 árboles es porque Él nos quiere enseñar a través de esos árboles algo. Porque Él siempre ilustra sus enseñanzas. A mí me gusta mucho cómo los maestros le enseñan a los niños, porque los maestros, especialmente si ustedes se dan cuenta, cuando uno va al kinder, todo se lo presentan con figuras. Y esa es la manera que uno se empieza a desarrollar cuando le presentan todo por medio de figuras. Después le enseñan letras y después le enseñan cómo unir las letras. Pero Dios todo el tiempo nos habla por medio de ilustraciones. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Como uno de nosotros. Ahí el único, como tú dijiste, ¿verdad, Carlos? Que tenemos que aplicarle a como uno de nosotros a Cristo. O sea que el Dios en Cristo sabe cómo es el bien y cómo es el mal. ¿Por qué? Porque lo experimentó por nosotros. Aunque nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo fue enviado a esta tierra como alguien diferente a nosotros. Él vino en semejanza de carne. Él no vino en carne, Él vino en semejanza de carne. O sea que vino igualito a nosotros. Cualquiera que lo veía a Cristo decía, el hijo de José y María, un hombre cualquiera, para ellos. Pero Él solo vino en semejanza. Él no traía la naturaleza que nosotros trajimos, porque nosotros somos el producto del amor de un hombre con una mujer. El Señor Jesucristo es obra del Espíritu Santo. Él nació por obra del Espíritu Santo. Él no es el producto del amor de José y María, no. Él es producto del Espíritu Santo. Él tiene en Él, dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero Él por nosotros se hizo pecado. Pero vamos a ver que cuando el hombre comió el fruto prohibido, dice que el hombre vino a saber lo que es el bien y el mal. Quiere decir que Dios, antes que nosotros, sabe cómo es el bien y el mal. Él lo puso. ¿Y ahora cómo crees que estás? Porque tú y yo ya no estamos a la mitad. Porque a nosotros nos abrieron el camino. Vamos a leer otros versículos para ver qué nos quitaron. Versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Lo pusieron a trabajar, pues, a jalar. Eso es lo primero que vemos que nos pasó, es que hay que trabajar. Luego el 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Fíjense pues. De acuerdo a la pureza de la palabra, ¿qué representan los querubines? La gloria de Dios. Oh, qué lindo. Por eso me gusta, porque ustedes le echan ganas al estudio de la Biblia. Con uno que conteste, ya todos contestaron. Gracias, Carlos. Dice ¿qué representa la espada? En ese contexto. La justicia de Dios. ¿Y el fuego? La santidad de Dios. Ok.
Entonces yo quiero que ustedes vean que la caída del hombre lo hizo perder la justicia, la santidad y la gloria. Y Romanos 3:23 nos dice algo. Miren cómo dice Romanos 3:23. Ahora sí nos vamos de regreso a Romanos porque estamos en Romanos, pero yo quería llevarlos a ustedes por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí ya por lo menos ese versículo nos dice una de las tres cosas que el hombre perdió cuando cayó. Le quitaron la gloria, ya no era glorioso, ya no era santo, ya no estaba apartado, pues, y mucho menos iba a ser justo. Se volvió injusto. Ok, entonces noten pues, porque les dije que ya empezamos a ver lo que es la justificación, ya empezamos a ver lo que es la santificación y estamos ahorita hablando de la gloria de Dios. Hoy es el primer mensaje que nos vamos a introducir a la gloria, pero vamos a tener unos 4 o 5 mensajes acerca de la gloria porque es algo tremendo, es algo preciosísimo. Pero mi punto es de que ustedes vean que desde el principio está la justicia, la santidad y la gloria. Y Romanos está escrito de esa manera. En Romanos capítulo 3, versículos 21 al 5:11, Pablo habla de la justificación. Justificación, justificación, justificación. En Romanos del 5:12 al 8:13 nos habla de santificación. Y en Romanos 8:14 al 39 nos habla de la glorificación. Pero noten cómo lo tiene arreglado Dios. Porque si solo estudiamos sin explicar y poner las cosas en el orden, nosotros no vamos a ser instruidos. Pero mi carga es instruirlos a ustedes para que ustedes vean que justicia, santidad y gloria son atributos. Eso se llaman atributos divinos. Atributos divinos. O sea que esos le pertenecen exclusivamente a Dios. Solo Dios es justo, solo Dios es santo y solo Dios es glorioso. Ningún hombre es eso. Ninguno. Solo Dios. Entonces, pero noten ustedes cómo está arreglado el paquete de parte de Dios, cómo está arreglado ese paquete. Porque resulta que la justicia tiene que ver con nuestro espíritu. La santificación tiene que ver con nuestra alma. Y la glorificación tiene que ver con nuestro cuerpo. Entonces noten cómo es el plan de Dios. Noten cómo Dios desde el principio quería que el hombre fuera igual a Él. Dios quería que el hombre fuera justo. Dios quería que el hombre fuera santo. Dios quería que el hombre fuera glorioso. Pero el hombre al desobedecer perdió esas tres cosas, que son los atributos divinos de Dios. Dicho en otras palabras, Dios es eso. Dios es justicia. Dios es santidad y Dios es gloria. Ahora, qué tremendo, porque Él quiere que nosotros seamos iguales a Él, no en deidad, porque Dios no quiere reproducir dioses con mayúscula, sino que Él quiere reproducir muchos hijos en vida y naturaleza. En vida y naturaleza. Porque en la Biblia eso dice que en el capítulo 8 en Romanos dice que la creación misma está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero noten pues, porque si no al leer Romanos, nosotros no vamos a saber de qué está hablando Pablo. Pero si nosotros sabemos estos principios,
que los atributos divinos de Dios son los que Dios nos quiere dar a nosotros. Ahora, ¿cómo le llama Pablo a eso? Se llama heredar a Dios. Y por eso cuando estudiamos Efesios, y poco a poco vamos entendiendo más, porque resulta que nosotros heredamos a Dios. O sea que Dios se da a nosotros como herencia. La herencia que nosotros vamos a adquirir es llegar a ser justos, santos y gloriosos. Esa es la herencia. Y van a ver cómo lo explica Pablo. Pero, nosotros también nos volvemos herencia de Jehová. Ahora, noten cómo es que arregló el Dios todo eso. Él dice, cuando ustedes ya me reciban a mí de herencia y que ustedes sean justos, santos y gloriosos, entonces yo los quiero y son mi herencia. Hermano, eso es tremendo, de que usted herede algo y que luego le diga, ahora tú eres mío. Por eso les dije en el mensaje último, que no es lo mismo no es lo mismo estar en Cristo que Cristo esté en nosotros. Porque nosotros podemos estar en Cristo. Él dice, sí, pobrecitos, ya los recibí a todos, ya se arrepintieron. Ya me pidieron perdón, pues yo no desprecio a ninguno de esos pobrecitos que me piden perdón. Si un corazón contrito y humillado, yo no lo desprecio. Ahora ustedes son míos, pero ¿qué de que yo sea de ustedes? La parte disposicional. Porque es que esto está excited, hermano. Mire, cuando yo me meto a la palabra de Dios y digo, wow, Señor, qué lindo porque tú nos revelas. Mire, por eso de nuevo estoy tocando cosas que ya he dicho, pero que a veces allá en lo profundo de mi ser siento como que ustedes todavía no las han captado. Ahí me disculpan, no es que crea que son incapaces, sino que quiero estar seguro. Yo quiero estar seguro que ustedes entienden lo que yo les estoy diciendo. Amén, gracias Dani. Entonces vayamos a Romanos. Romanos capítulo 8, en el versículo 9. Y vamos a leerlo despacito y por favor ustedes ejerciten su espíritu para que alcancen a ver lo que estamos hablando. Dice, más vosotros no vivís según la carne, pero no le tengan miedo a esos términos. Cuando a usted y a mí nos dice Dios que nosotros no vivimos según la carne, solo está hablando de nuestro pensamiento, que ya nuestro pensamiento no está puesto en cómo satisfacer nuestra carne. Nuestro pensamiento está en el Espíritu. Por eso dice, mire, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Yo creo que tanto usted como yo, cada mañana le pedimos a Dios que nuestro espíritu que nuestro pensamiento se centre en su Espíritu. ¿Sí o no? Yo se lo pido cada mañana. Yo cada mañana le digo, Señor, mi Señor, por favor, guarda mi pensamiento en ti. Porque los versículos ahí están. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y ya saben que es el texto favorito del pastor Isaías. Gracias al Señor. Que a todos se los comunique. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Nosotros no vivimos según la carne porque nuestro pensamiento ya no está en la carne. Cuidado si está en la carne. Porque entonces todavía usted no sabe controlar sus pensamientos. Y nosotros tenemos que aprender a controlar nuestros pensamientos. Dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. O sea que no me puedes decir, porque muchos hermanos aprendieron mal y les dicen que cuando están en el espíritu pueden patalear y hasta le pegan manotazos a los hermanos. Ay, perdone, no lo sentí, estaba en el espíritu. ¿Qué en el espíritu? Tú lo que estabas es en la carne, emocionado. Porque dice que el espíritu de los profetas está controlado por los profetas. Si yo digo que estoy en el espíritu y yo tengo que estar en tal quietud y en tal comportamiento, ¿cómo le voy a pegar a un hermano un manotazo y después decirles que me tomó el espíritu? Pero te tomó el espíritu de
de Tarzán o saber de quién. Sí. O el espíritu de pollo para estar aleteando, yo no sé. Pero nosotros somos gente sobria. Nosotros somos gente que tenemos que saber lo que estamos haciendo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Y esto es lo que nos debe ahora alertar. Miren pues, porque pone una condición. Cuando nos dicen si es que, ese se llama sí condicional. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ah, esa palabra mora, hermano, tan chula que es mora. Esa palabra mora le gusta a Cristian porque es su apellido. Pero fíjense lo que significa en la Biblia morar cuando Dios nos está hablando. Y por favor, mis hermanos, aprendamos a estudiar la Biblia bajo contexto para que nosotros no defraudemos el mensaje. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora, pero nosotros tenemos que explicar qué quiere decir que mora. Porque no es solamente que vive tú, no es solamente que viva. Fíjense, ahorita se los explico, no se preocupen. Si nosotros queremos entender bien la Biblia, tenemos que usar toda la Biblia para interpretar la Biblia y eso se llama hermenéutica. Y eso sí lo aceptan los teólogos. Dice, si usted interpreta la Biblia hermenéuticamente, usted está bien. Porque es interpretar Biblia con Biblia. Quiero que, hermano, mire este pasaje, es tan lindo. Efesios 3:17. Vamos a regresar a Romanos 8:9, pero vayamos a Efesios 3:17. Porque ahí nos da la clave Pablo para entender lo que es morar. Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. No sé qué versión es esa, pero yo tengo aquí, dice, sí, está bien, habite. Porque la palabra habitar es morar. Morar. Tú habitas en tu casa, tú moras en tu casa. O sea que ahí vives. Pero morar en la casa no es simplemente vivir, sino que eres el dueño de esa casa y te mueves en la cocina, en el cuarto, en el comedor, en el garage, en todo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Todos los que hemos estudiado la palabra de Dios sabemos que cuando la Biblia habla del corazón del hombre está hablando del espíritu y el alma. Si aquí dijera para que habite Cristo por la fe en vuestro espíritu, está bajo otro contexto, porque Cristo vive en nuestro espíritu. Pero aquí no está hablando de que vive en nuestro espíritu. Aquí está hablando de que vive en nuestro espíritu y nuestra alma. Aquí Pablo está diciendo que el habitar de Cristo debe de avanzar, que no nos debemos de conformar a que esté solo en nuestro espíritu. Ese es el mensaje correcto de aquí de Pablo, que él quiere que nosotros entendamos que Dios se debe de extender de nuestro espíritu a nuestra alma. Y para que podamos comprobar que Pablo está hablando algo cierto, nosotros tenemos que entender la parábola de las 10 vírgenes. En la parábola de las 10 vírgenes se nos dice que habían 5 vírgenes que tenían aceite en su lámpara, pero habían 5 que tenían aceite en su lámpara y en su vasija. O sea que eran las
vírgenes prudentes. Y de acuerdo a la pureza de la palabra, tener aceite en la lámpara es que Dios habite en nuestro espíritu. Y tener aceite en nuestra vasija es que Dios habite en nuestra alma. Cuando Pablo habla de un cristiano que por la fe habita a Cristo en su corazón, no está hablando de un cristiano que solamente tiene a Dios en su espíritu. No está hablando de un cristiano imprudente. Está hablando de personas prudentes, personas que están creciendo en Cristo, que ya no solamente tienen a Cristo en su espíritu, sino que lo tienen también en su alma. Entonces, esto que les estoy explicando es muy importante entenderlo, porque tiene que ver con nuestro desarrollo cristiano. Regresemos a Romanos y van a darse cuenta que estamos bien. Y no como decía la loca, aquí vamos bien y la llevaban del pelo, ¿verdad? Sino que estamos bien interpretando correctamente. Vamos pues a Romanos capítulo 8 y estamos en el versículo número 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne. O sea que no vivís según el alma, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, noten cómo se llama ahí el Espíritu que mora. El Espíritu morador ahí se llama Espíritu de Cristo. Espíritu de Cristo. Yo me atrevo a decirles por hoy, y si más adelante Dios nos ajusta nuestras doctrinas, no tengan miedo. Pero yo me atrevo a decir que el Espíritu de Dios es para que nosotros recibamos la vida de Dios, el Espíritu Santo. Pero cuando nos habla del Espíritu de Cristo, ya estamos hablando, en este contexto, el Espíritu de Cristo es el Espíritu morador, el Espíritu morador, el cual nos dice, si alguien no lo tiene como Espíritu morador, no es de él, no es de él. Ustedes me dirán, hermano Carrillo, pero ya somos cristianos. Sí, se puede ser cristiano sin tener morando el Espíritu de Cristo. Fíjense que no estoy diciendo que se puede ser cristiano sin el Espíritu Santo. Ninguno puede ser cristiano sin el Espíritu Santo. Pero ninguno puede ser el que diga que Dios mora en él si no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu morador. Y ahorita nos va a explicar, porque Pablo quiere que entendamos. Miren, el versículo 10 nos explica lo que estoy diciendo. Pero si Cristo está en vosotros, como el Espíritu morador, el cuerpo, ahora va a hablar del cuerpo, pues para que entendamos lo que estamos hablando, él dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea que ahorita nos está diciendo que aunque Él more en nosotros, nuestro cuerpo sigue siendo un cuerpo de pecado. El cuerpo sigue muerto. O sea que nosotros podemos ser cristianos toda nuestra vida con un cuerpo muerto. Qué terrible, hermano. Nuestro cuerpo, hermano. No vaya a creer usted que su carne es mejor ahora que tiene a Cristo y que antes que no tenía a Cristo su carne era peor. Si usted cree así, usted no sabe lo que está hablando. La carne es carne, hermano. La carne es carne desde antes que vengamos a Cristo y después que vengamos a Cristo. Claro está que nos va a explicar cómo va a trabajar, porque lo importante es que el cristiano entienda que Dios trabaja en su espíritu, trabaja en su alma y trabaja en su cuerpo. No vayan a creer ustedes que nosotros permanecemos en un cuerpo muerto todo el tiempo. No. Claro está que nuestra glorificación es la manifestación. Nuestra glorificación de nuestro cuerpo es la manifestación de algo. Pero Pablo no nos pone que podemos seguir en el cuerpo muerto hasta el último día de nuestra vida. Él no lo pone así, hermano.
Él pone que el poder de la resurrección está invadiéndolo cada día y cada día y cada día y cada día. Y en determinado momento Él dice, no lo he logrado todavía. Y prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento, que el poder de la resurrección se apodere totalmente de mí. Fíjense pues, porque yo los quiero comprometer a ustedes delante de Dios. Y yo también quiero comprometerme delante de Dios. Si nuestra mente no está puesta en el Espíritu, nosotros no vamos a dejar que Dios haga el trabajo que tiene que hacer con nuestros cuerpos. Porque nuestros cuerpos tienen que ser tratados también. Si no, no nos dijera en 1 de Tesalonicenses 5:23, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque el problema que tenemos nosotros como somos carnales es al cuerpo lo que te pida. Ese es el problema que tenemos nosotros, porque al cuerpo lo que te pida. Nosotros no le queremos negar al cuerpo muchas cosas que Dios quiere que le neguemos. Nosotros le damos rienda suelta a nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo tiene los deseos engañosos. Ahí está la trampa. Ahora, aleluya, el que habita al abrigo del Altísimo mora. Aquellos están bien entregados al estudio de la Biblia, más que nosotros aquí enfrente. No, sí, gloria a Dios. Pero regresame, por favor, a Romanos, capítulo número 10, versículo 10. Versículo 10. Les dije, pero si Cristo mora en vosotros, en verdad el cuerpo está muerto a causa del pecado. Nos está explicando ahorita, mira, pero el Espíritu ya tiene justicia. El Espíritu ya está vivo. Nosotros ya tenemos vivo nuestro Espíritu. Fíjese lo que nos está explicando. Nos está diciendo, miren, esto que les estoy hablando aquí, de mantener la mente en el Espíritu, de no mantenerlo en la carne, quiero explicarles, quiero decirles, miren, nosotros tenemos un cuerpo muerto y ese cuerpo es por el pecado, pero ustedes ya están vivos de su Espíritu. ¿Por qué están vivos de su Espíritu? Porque ya los alcanzó la justicia de Dios. Mire. Espíritu, el Espíritu de usted. Hermano, aunque un cristiano sea carnal, ya lo alcanzó la vida de Dios. Aunque uno sea un cristiano carnal, poniendo la mente en la carne todos los días, ya tiene vida en su espíritu y su cuerpo está muerto. Nos está explicando en una forma detallada para que nosotros captemos, porque nos está hablando de morar, de Cristo morando en nosotros, en nuestro corazón. Cuando Cristo ya mora en nuestro corazón, hermano, está alcanzando nuestra alma. Ya no solo va a estar en el Espíritu, sino que está alcanzando nuestra alma. Está santificándonos. ¿Por qué? Porque lo primerito que logramos es la justicia de Dios, y la justicia de Dios es gratis. ¿Qué es lo que nos provee a nosotros la justicia de Dios para que nuestro espíritu tenga vida? Su muerte en la cruz del Calvario. Con solo que tú y yo creamos que Él murió por nuestros pecados y nosotros le decimos, perdóname mis pecados, Señor, nosotros no tenemos ni un problema, nosotros tenemos la justicia de Dios. Ya está la vida ahí. Pero aquí nos explica que la vida está en nuestro espíritu, pero también ya nos dio a entender que la vida se extiende a nuestra alma, porque ya nos habló del corazón y ahora nos dice que el espíritu de nosotros está vivo por causa de la justicia. Gloria a Dios. Sigamos en el versículo 11. Y si el espíritu, fíjense pues, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ya alcanzó vuestro espíritu y vuestra alma. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Se da cuenta que no se brincó de la vida del espíritu, no se brinca de una vez a la vida del cuerpo. Sino que dice, si el espíritu mora, si te estás dejando hacer el trabajo en tu corazón,
Si estás dejando que Él more en ti porque está alcanzando tu alma, entonces mira lo que está pasando en ti. Está vivificando tu cuerpo poquito a poco para que el poder de la resurrección te invada. Porque no vayan a creer que Cristo resucitó porque así nomás, sino que Cristo, la clase de vida que Él vivió, producía en Él el poder de la resurrección. Entonces ahora nos dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y usted ya sabe ahora lo que es morar, que alcanzó su corazón, ese mismo espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús y que vivificó vuestros espíritus y que vivificó vuestras almas porque está morando en vosotros, también va a vivificar vuestros cuerpos que están muertos. Ahora, noten ustedes cómo es que trabaja el Señor, pues. Puesta la mente en el Espíritu, hay una ley que trabaja en nosotros. Recuerdan que cuando estudiamos Romanos 7, hablamos de que hay 3 leyes. La ley de Dios, que es la Biblia, la ley de nuestra mente y la ley del pecado. Ahora, en el capítulo 7, Dios nos mostró todo eso. Y son leyes. ¿Qué quiere decir que son leyes, hermano? Quiere decir que son espontáneas. Esta ley hace demandas. Solo para eso sirve, para que nos haga demanda tras demanda y tras demanda. La ley no da vida, dice Pablo. La ley solo sirve para hacer demandas. Te demanda, te demanda. La ley de tu mente espontáneamente dice sí, lo voy a hacer. Y la ley de tu cuerpo muerto y espontáneamente dice no, no se puede, no se puede. Pero hay otra ley. Ley, ley, ley. Mire, perdone que insista, pero es que puede ser que no me esté captando, por eso soy terco. Ley, ley. Hay una ley del espíritu de vida que está en usted. Perdone que le grite. Hay una ley del espíritu de vida que está en usted. Ley. Ella surge espontáneamente si usted pone su pensamiento en ella. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede cuando usted pone su pensamiento en el espíritu? El Señor ya le demostró que el tener su pensamiento en el espíritu, Él no solamente le salvó su espíritu, sino que le salva su alma y le quiere salvar su cuerpo. Y le quiere salvar su cuerpo. Por supuesto que a mí también, hombre, no van a creer que solo les estoy diciendo a ustedes. Perdonen que soy así. Pero es una ley y la ley, es espontánea. Es una clase de vida. Es algo que allí está, hermano. Esa ley trabaja, mire. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vuestros corazones, es decir, que ya alcanzó vuestro espíritu y vuestra alma, también va a vivificar vuestros cuerpos. Pero nosotros no vayamos a creer, hermano, que viviendo una vida toda desordenada y descuidada de nuestro cuerpo, estamos listos para resucitar. Nel pastel. No, no puede ser. Dios no se contradice. Dios no se contradice, hermano. La resurrección que se llama la primera resurrección es la resurrección de los vencedores. Cristo va a regresar y va a haber resurrección, hermano. Pero ¿quiénes van a resucitar? Solo aquellos en los que Cristo moró en ellos y que ahora usted ya sabe lo que eso quiere decir. Esto no es cualquier cosa. Esto no es nada más de que, sí, hermano, soy cristiano, aleluya, gloria a Dios, me voy con él. Dijo allá mi paisano, ¿cómo no, chon? ¿Cómo no, chon? Dijo. Esto es serio. Esto es serio, hermano. Esto no es, como dice aquel, enchílame 2 más y dame otros 2 de asada y 2 de pollo y enchílamelos bien.
No, hermano, esto es un asunto serio. Fíjese que si seguimos leyendo, 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, hermano, para que vivas conforme a la carne. Tú no le debes nada a tu carne. ¿Sabes qué le debes a tu carne? ¿Sabes qué le debes? A ver si sabes qué le debes. Tus placeres. Eso se lo debes si ella te quiere cobrar tiempo. Y ahora no vas a entretener. Y ahora no hay relax. Y ahora no hay... Y ahora no hay... Y ahora no hay... Piensa en todo lo que te estoy diciendo. Y ahora no hay... Y ahora no hay... Porque eso parece disco rayado, hermano. Y ahora no hay... Y ahora no hay... Y ahora no hay... Piensa en todo lo que tu carne te pide. Tú se lo das sin reproche. Sin reproche. Aún ganar una discusión. Ay, hermano Cari, usted tan extremista que es. Aún ganar una discusión. Aún ganar un caso. Wow. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la... ¿Para qué, hermano? Pero esto no es teoría, hermano. Esto que yo estoy explicando aquí no es teoría, hermano. El problema es que nosotros somos tan dejados, tan livianos, que para nosotros todo es teoría. Oh, yo sí conozco la doctrina, hermano. Versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, te va a ir muy bien. Esto es para cristianos. This is for Christians. This is not doctrine. This is not something only subjective. I mean, adjective is subjective. Más y por el Espíritu, fíjate. Cada vez que nosotros ponemos nuestro pensamiento en el Espíritu, ¿qué está pasando automáticamente? ¿Qué está pasando? Se nos está muriendo lo que tanto amamos. Por eso debes cantar, te amo más que a mi vida. Si a veces cantamos, te amo más que a mi vida. ¿Y dónde está el hermano? En puros paris. Sí, seamos sinceros. Te amo más que a mi vida. Si lo cantas con realidad, hay algo que está pasando internamente en ti. Mira, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Te está hablando de la resurrección. Te está hablando del poder de la resurrección que cada día te invade y te invade y te invade, para que cuando te mueras y Cristo venga, no tengas problema de resucitar. ¿Qué pasó con las vírgenes? Y con eso termino porque ya se me fue el tiempo, ¿verdad? ¿Qué pasó con las 10 vírgenes? Dice que cuando despertaron a la medianoche, que es la gran tribulación, ahí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Y qué pasó? Dice que 5 de ellas no tenían suficiente trabajo del aceite, el Espíritu Santo no les alcanzó sus almas. ¿Y qué hicieron? Le dijeron a las otras, regálanos. ¿Qué? ¿Qué querés vos? ¿Que te regale? O sea, a nosotros nos costó. Compralo vos, dicen allá en Centroamérica. Compralo. Mire, Dios es tan bondadoso y tan precioso que nos está hablando a tiempo. Si un día no tenemos aceite suficiente en la resurrección, no culpes a nadie. Nunca quisiste pagar el precio. Hermanos, termino con esto. Yo tengo una carga bien fuerte.
Y es que usted entienda lo que Dios nos está pidiendo. Es toda la carga que yo tengo que la iglesia Pan de Vida, hermano, cuando el Señor regrese, nosotros tengamos suficiente aceite para poder ser levantados en resurrección, hermano. Y ahora, por eso es que ahora trabajamos en negarnos. No voy a creer que solo usted tiene la lucha de negarse. Yo también, hermano. Si yo creo a veces que soy peor que ustedes. O sea que esta lucha es de todos nosotros, hermano. Todos nosotros tenemos que luchar.